en el Observatorio de Seguridad Vial, exactamente qué se mira de la seguridad vial en nuestro país. ¿Solamente accidentes de tránsito? ¿Solamente se contabilizan incidentes? ¿Qué es lo que se hace desde el observatorio? Bien, nosotros somos un programa que se desprende de la Asociación Civil Paz Activa. Funcionamos desde el 2016 y dentro del ecosistema que agrupa a las asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, somos el único que monitorea día a día los accidentes de tránsito en el país. Bien, cuando me hablas de seguridad vial, ¿qué tiene que ver con seguridad vial? Mira, desde el peatón hasta el ciclista, el conductor de transporte público, carga liviana, carga pesada, conductor particular, motorizado, todos somos actores viales. Usted que está conduciendo su programa, si no tiene vehículo y se traslada por otros medios, usted es un actor vial. Cuando hablamos de seguridad vial, fíjate que tenemos que pensar en cómo nos comportamos cada uno de nosotros en la vialidad. Una de las principales datos que arroja nuestra estadística mensual es que, fíjate, ahorita hay una fijación directamente hacia el motorizado por sus imprudencias, por sus maniobras indebidas, por el irrespeto a las leyes de tránsito, el exceso de velocidad. Y más allá de eso, nosotros nos olvidamos de un sector que es también importante, que es el ciclista, pero principalmente también el peatón. Porque lo que observamos, también el observatorio se dedica, pues, de repente agarra un día para recorrer las principales vías. Nosotros nos ubicamos en Caracas, pues nos movemos acá en Caracas, lo más lejos que hemos llegado, bueno, en la Gran Mariscal de Ayacucho y un poquito hacia Guarena, Guatire, un poco para observar el comportamiento del actor en este ecosistema. Entonces vemos cómo el peatón, lamentablemente, pareciera que se le olvidó cruzar la calle o un extremo a otro. Bien, porque tenemos el rayado, el paso de cebra, y tenemos un semáforo peatonal que en su mayoría funciona, la mayoría de las veces funciona, ¿ok? Entonces, no hay, es decir, no hay, esta regla se perdió. O sea, no es que no hay, existe una regla vial, pero lamentablemente el peatón la pasó por alto. Entonces ahí es cuando tú observas a personas que cruzan de forma imprudente, cruzan incluso detrás de una unidad de transporte público y esto es sumamente peligroso porque el conductor del transporte público pierde el campo visual, no tiene el campo visual en la parte trasera, no sabe quién viene a través de ese lado, entonces ocurren los accidentes. Cuando también me hablas de educación vial, es lo que hemos perdido como esencia, es la esencia como ciudadanos, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, no usted como conductor, no solamente usted como conductor de su programa, sus asistentes, nuestros colegas periodistas, todos tenemos una responsabilidad social individual. ¿Qué pasa? Que esto se ha perdido lamentablemente. ¿Por qué se ha perdido? Porque si usted sabe que entra a su trabajo a conducir su programa, por ejemplo, a las 6 de la mañana, usted no se va a parar a las 5:50, porque entonces tiene que recurrir al exceso de velocidad, que usted sabe muy bien que las leyes en materia de tránsito en nuestro país tienen una regulación al respecto. Mucho cuidado con las informaciones que están siendo emitidas en redes sociales y la más reciente, voy a ser enfática, la más reciente que circuló por todos los medios digitales del país y tenía que ver con alguna regulación que había emitido el INTT en materia de velocidad. Esto no está confirmado. No hay una fuente directa del INTT a través de sus redes sociales principalmente que diga que en efecto esto es verdad, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esas informaciones. El INTT actualmente solamente se está dedicando pues a una campaña de educación vial precisamente por el periodo vacacional. Fíjate que nuestro calendario venezolano, digámoslo de esta forma, cumple con 4 momentos, digamos, libres, ¿no? Tenemos carnaval, Semana Santa, tenemos las actividades las vacaciones escolares, que se prolongan aproximadamente hasta inicios del mes de octubre, y luego tenemos el momento decembrino. Suele pensarse que en estos momentos, cuando la vialidad está más libre, ocurre la mayor cantidad de accidentes.
y nuestra estadística nos demuestra que no necesariamente es así. Lo que hay es, de parte del factor humano, que es el 95%, que representa el 95% de la causa de los accidentes de tránsito en el país, de acuerdo a la data que recabamos, ese 95% es únicamente el factor humano. ¿Qué te incluye el factor humano? El factor humano te incluye las imprudencias, las impericias. La impericia tiene que ver con esa inexperiencia al momento que usted toma el volante. Bien, si no tiene la edad adecuada, si no tiene el entrenamiento adecuado. Entonces, aparte de esta, la imprudencia y la impericia, la inexperiencia, la omisión de las leyes de tránsito, no acatarlas, porque usted las puede conocer, pero no las acata. Conducir bajo los efectos de alguna sustancia ilícita o bajo los efectos del alcohol, conducir cuando usted está cansado, cuando hace viajes largos y no toma el descanso prudente, ese es el factor humano. Pero le agregamos a este factor humano las fallas mecánicas, que son parte del factor vehicular, algunas por clima adverso, conducir bajo la lluvia, incluso exceso de velocidad. Tenemos el factor vial, que tiene que ver, por ejemplo, con estos baches, huecos, alcantarillas sin tapa, o un rayado recién pintado. Aunque esos son el resto de las causas. Entonces, pero lo que el país debe, pues, ya enfatizar de forma permanente todo lo que tenga que ver con educación vial, retomar la educación vial incluso desde las escuelas, y llevar estos programas hasta las universidades. Muy lamentable cuando nuestra estadística nos reseña al final de cada mes que nuestras víctimas fatales en siniestralidad vial corresponden a jóvenes que no superan los 26 años de edad y están en el rol de Sí. motorizados. ¿Ok? Es el motorizado siempre se ha enlistado en la primera posición, pero en los meses abril, mayo y junio, por ejemplo, porque la data de julio todavía la estamos procesando, en estos últimos 3 meses, por ejemplo, la estadística ha arrojado que en la segunda posición de las víctimas fatales en siniestralidad corresponde a los peatones. Esto nos preocupa muchísimo. En último lugar, siempre está el ciclista, y recordemos que hay, por ejemplo, regiones de nuestro país donde la bicicleta todavía se mantiene como un vehículo de traslado inmediato. Entonces vemos, por ejemplo, ciclistas arrollados por conductores imprudentes, conductores que van a exceso de velocidad, y esta data de ciclistas, por ejemplo, está incluso, arropa, perdón, incluso a personas de la tercera edad. Muy lamentable esto. Hemos tenido abuelitos de 70, 75 años que van en su bicicleta y que lamentablemente son arrollados por personas inescrupulosas e imprudentes en la vía. Entonces, mira, más allá de nuestros datos, más allá de contabilizar, ¿por qué contabilizamos? Todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿por qué contar accidentes? Bueno, porque precisamente el país ha despertado y ha dicho públicamente que se trata de un problema de salud pública. Entonces, porque nuestros hospitales, hay un hospital acá en Caracas, que es el Domingo Luciani, cuya emergencia colapsa producto de los ingresos de motorizados heridos o lesionados, o incluso que lamentablemente fallecen en el trayecto. Entonces, ¿por qué precisar en estas cifras? Porque realmente, gracias a ustedes, por lo menos yo soy periodista, y de verdad agradezco a los colegas periodistas de todo el país que se han dedicado a visibilizar los accidentes de tránsito, ¿ok? En cualquiera de sus regiones. ¿Esto La- qué trae? Esto tiene que hacer un llamado, y sí lo ha hecho, porque no es casualidad que, por ejemplo, el fiscal general de la República, los primeros días o la segunda semana del mes de enero, se haya pronunciado al respecto de los accidentes y clasificar los diferentes tipos de hechos con las posibles penas perdón, las posibles sanciones legales que este conductor pueda asumir en el te- momento en que sea captado infragante, ¿no? Así es, Rocío. El tengo, resto tengo algunas precisiones porque si no nos permite preguntarle va a ser difícil. bueno, chévere, disculpa. No, Tienes no, todo el espacio. no, tranquila, no, es que quiero hacer algunas precisiones. En principio, usted dice que el fiscal se ha pronunciado sobre, a ver, quería precisar primero, ¿cuál es la noticia falsa o la información falsa que se publicó
adjudicándose al Instituto de Tránsito Terrestre, para que quede completamente que es algo falso. Sí, esta última donde ellos decían que el INTT emitió las nuevas, a ver, Decían que había nuevos límites de velocidad. nuevos límites de velocidad en carreteras, Ya. intersecciones, avenidas, Entiendo que eso calles. está en la ley de tránsito, ¿no? Los límites de Está en la ley de velocidad, claro. tránsito, pero no es que hubo una emisión nuevos límites. No, no, eso Claro. existe en la ley. Pero se corrió esta noticia porque de hecho nosotros nos llamaron para entrevistas y por supuesto nos negamos porque al revisar la página web del INTT o sus redes sociales no había pronunciamiento alguno. Rosibet, y también ha estado corriendo una información a través de las redes sociales sobre que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre habría establecido un horario para la circulación de motos a nivel nacional que decía que era entre las 4:30 de la mañana y las 11 de la noche. ¿Esto también que es cierto o es información que también no tiene confirmación alguna por el INTT? No tiene confirmación alguna, sin embargo, por ejemplo, en La Guaira y algunas localidades de Miranda, que son los Valles del Tuy, Santa Teresa, Charallave, estas regiones o estos sectores de Miranda, los gobiernos locales sí hablaron al respecto de un horario para circulación, pero no incluía las primeras horas de la mañana, sino como hasta las 11 de la noche. Rosibel, mencionabas la edad media de 26 años y especialmente de motorizados quienes están inmersos o quienes están en las noticias que tienen que ver con accidentes. Entiendo que el observatorio utiliza como instrumento de recolección de los datos las noticias que se publican. Esto en teoría dejaría algunos casos que no se registran. ¿Hay alguna fuente oficial para verificar el tema de accidentabilidad? Mira, a la fuente oficial, como cualquier otra organización, pues obviamente no se tiene acceso, porque fíjate que, por ejemplo, hay una organización que registra los femicidios, ¿ok? Vale la pena destacar que se llama Utopics, pero no hay una fuente que te declare, o sea, Utopics simplemente es un portal que te contabiliza los homicidios de mujeres, ¿no? Entonces, así trabajamos nosotros por la recolección de notas de prensa. No podemos, pues, establecer comparaciones con la fuente oficial porque no la tenemos, ¿ok? Este, Fíjate bien lo acabas de decir, cuando hay notas de prensa donde incluso no se reseña la edad de la víctima, pues eso es un dato que nosotros colocamos no indica. En nuestra data colocamos no indica porque obviamente no la tenemos. ¿Qué nos permite nosotros precisar que el mayor número de víctimas no superan los 26 años? Porque precisamente, bueno, hay un conjunto de fuentes, hay una agrupación de fuentes que consultadas, cuando tú haces toda la conversión y vas a la elaboración de datos ya a través de tortas o a través de gráficos, entonces hay un repunte allí. Pero bueno, sí, nos vamos a encontrar con datos incompletos, obviamente. Rosibet, te quería preguntar, ¿qué acciones debería tomar entonces los gobiernos, bueno, en este caso municipales, en cuanto a estas leyes de tránsito? Porque, bueno, recuerdo a que hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, que en la ciudad de Barquisimeto, bueno, multaban a la gente por tragarse un semáforo, no recuerdo exactamente la cifra, y también hace unos años en La Guaira, en el estado de La Guaira, habían establecido también una serie de multas por estas infracciones que se cometían, incluso por atravesar la carretera donde no estuviese el paso peatonal. Pero también ocurren estas situaciones en que no hay no está ese rayado de cebra peatonal. Algunos semáforos no funcionan, entonces, bueno, está el peatón dice, bueno, yo puedo pasar porque el semáforo no funciona, pero el conductor del vehículo dice, bueno, yo también puedo pasar porque no funciona el semáforo. Entonces, ¿cuáles serían entonces esas acciones que deberían tomar los gobiernos para que estas situaciones puedan disminuir y, bueno, pueda fluir de forma tranquila el tráfico? Bueno, fíjate, La Guaira ya lo está haciendo. Eh, Recuerdo una campaña fuerte que se hizo a finales de diciembre, del mes de diciembre del año pasado, donde incluso el representante pues, de esa región del país habló en público y mostró su preocupación precisamente porque el hospital de Pariata
colapsaba en el área de emergencia, y lo hizo público. También lo hizo público el de Anzoátegui, también hubo una parte, protección civil no, comandancia de los bomberos, porque también actúa en siniestro, habló en Carabobo, en Bolívar también hubo alguna medida, pero esto debe ser permanente, ¿ok? Desconozco en este momento cuáles serían las sanciones para tal, pero sí sé que por lo menos en estas partes del país, debido a la gravedad, ellos están tomando acciones, pero las acciones deben ser en todo el país, porque no solo en ellas ocurren los siniestros viales, ¿ok? Rocibel, estamos conversando a esta hora de la mañana con Rocibel González, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos para los micrófonos y las cámaras de Radio Fe de Alegría. Rocibel, se fue el primer semestre del año y a veces se hacen los cortes, ¿no? Y quería preguntarte por el corte de incidentes según las cifras que ustedes manejan. En el 2025 y si lo comparamos con el 2024, ¿la situación es más grave, menos grave, es igual? Bueno, fíjate, nosotros estamos por terminar el procesamiento de datos del mes de julio, porque no trabajamos con el calendario, es decir, del 1 Ok, al ok, ok. 30, no. Nosotros debemos esperar 15 días del mes siguiente, precisamente porque hay una situación que nos encontramos en el resto de las regiones con los medios, ¿no? Los medios digitales, por ejemplo. ¿Qué pasa? Claro. Que algunos medios digitales suele pasar un fin de semana y no te registras los siniestros. No era como en nuestra época reporteril cuando nosotros cubríamos guardias, ¿no? Ya eso no se está haciendo. Hay muchos hechos que quedan por fuera y se reseñan días después. Entonces, ¿por qué esperamos esos 15 días? Precisamente para arropar la mayor cantidad de datos. Lo que sí te puedo decir que hasta el mes de junio van más de 600 personas fallecidas en siniestros viales. En su mayoría, por supuesto, supera a los hombres a las mujeres. Dentro del reglón de los hombres, motorizados hasta los 26, conductores de vehículos particulares entre los 35 y 45 años. El resto de los conductores, que eso también nos preocupa, porque fíjate tú, un conductor de carga liviana o carga pesada, a veces un adulto de 30 años, cuando tú sueles pensar que puede ser una persona de más edad por la experiencia, ¿me entiendes? Entonces, igual que los transportistas, ahorita hay muchos muchachos jóvenes tomando el volante de un autobús, a veces hasta sin licencia, la licencia que corresponde a ese tipo de vehículo. Entonces, esa es nuestra data. También en el caso de las mujeres, fíjate que ahorita hay un impulso yo no lo tomaría como posicionamiento, sino un impulso de la mujer, la femenina, la dama en motocicleta. Y te estoy hablando no solo del scooter, te estoy hablando de motos ya incluso de alta cilindrada y muchachas muy jovencitas. Ok. La data sigue arrojando que son tripulantes de moto, es decir, lo que nosotros popularmente conocemos como parrillero, ¿verdad? Fíjate que hay algo que sí ha cambiado en la data, que en estos últimos 5 meses o 6 meses, 5 meses, perdón, es que, por ejemplo, el niño, el que va en la moto con los papás, con el papá, la mamá, el perro, la cesta de paseo, todo lo demás, eso, por ejemplo, en los últimos 3 meses ya el niño en la categoría de parrillero, tripulante de moto, ya no se está viendo. Entonces quiere decir que por allí ahí se está dando la sanción correspondiente al traslado de menores de edad en motocicletas con 2 o más personas. ¿Ves? Eso lo hemos visto. Otra cosa que quieras precisar. Sí, Rocibel, rápidamente, mencionaste al fiscal general y que se había referido al tema de accidentes de tránsito. ¿Hay alguna instancia especial creada en el Ministerio Público o a qué específicamente se refirió el fiscal? Ok, ya te voy a indicar. Fíjate, en enero de este año, el fiscal general impulsó un programa denominado Conduce por la Vida. ¿Ok? Fíjate que fue muy enfático y nosotros agradecemos esta declaración porque entonces visibilizó el problema, ¿ok? Él mencionó que entre los años 2020 a 2024 hubo un incremento significativo de los homicidios culposos asociados a los accidentes de tránsito. De 980 casos registrados en 2020, se pasó a 1.924 casos en 2024, de los cuales el 37% correspondía a choques, 27% a vuelcos de vehículos, 18% a choques contra objetos fijos y 18% por motivos varios. Textualmente, el fiscal dijo, habrá consecuencias legales de sanción
a quienes de manera irresponsable y cumplan la ley de tránsito. Ajá, ok, eso lo dijo en enero. Pero tenemos a ver, cuando usted lo para una patrulla o un par de funcionarios que deben ser de tránsito, no, o sea, si usted cometió una infracción y es captado al momento, y los funcionarios deben ser de tránsito, esto hay que advertirlo muy bien, usted no lo puede parar un funcionario policial que no sea de tránsito cuando usted está en la vía. Entonces, pida papeles, no sé qué, hace el procedimiento, se cometió la infracción, pero debe haber un registro, no sé si lo hay, pero debe haber una data digitalizada, porque Rosibel González sí se comió la luz una vez, pero en otra, usted en el registro me aparece con 3 sanciones ciudadanas. Entonces, debe haber una sanción mucho más fuerte, mucho más severa. Entonces, quítele la licencia al infractor que es recurrente. Pero ¿cómo controlamos eso? Bueno, mira, es difícil. No he visto, de verdad, he estado muy de cerca en las publicaciones porque obviamente yo soy la que revisa y hace el registro diario. Lo que veo es que, por ejemplo, mira, de 10 casos, mentira, yo al día registro hasta 30 casos de diferentes regiones. Entonces, de esos 30 casos, estos arrollamientos, la mayoría de los arrollamientos, lamentablemente, la víctima queda en el pavimento y el conductor huye. ¿Okay? De 30 casos, por ejemplo, 5, si no me equivoco, el conductor ha sido aprendido y ha sido sancionado. ¿Okay? Sancionado incluso no solamente a quitarle el vehículo, sino ya pasa a un tribunal, pasa entonces a fiscalía y allí se realiza el resto del procedimiento. Pero son muy pocos casos, compañero. Entonces no sabemos realmente, habría que esperar un resumen de esos que él siempre da, pero todos han sido direccionados a la parte del resto de los casos de suceso, que tienen que ver, por ejemplo, aprehensiones por tal delito, pero en materia de tránsito todavía no tenemos y ciertamente esto que dijo en enero se está cumpliendo.